Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista, todo sobre el narrador. Hoy veremos ángulo de visión, perspectiva y focalización. El ángulo de visión. Esta es una herramienta muy importante que profundiza los conceptos clásicos de narrador, protagonista, testigo y omnisciente, y los amplifica. Para ello, desarrollaremos los dos elementos que la conforman, la perspectiva y la focalización. Comencemos con la perspectiva. Si pensamos al narrador como el ojo de una cámara a través de la que se transmite la historia, entendemos que el conocimiento que brinda depende de dos factores. Primero, el lugar físico espacial donde el narrador está ubicado. Segundo, el recorte del objeto, espacio, tiempo, cosa, personaje, que eligió para orientar su mirada, su atención y fijar la lente de su ojo cámara. Esta elección condiciona y determina la ubicación que permite captar de manera más amplia o restringida un mismo objeto, suceso. Ambos factores conforman la perspectiva del narrador y contestan a las preguntas de desde dónde y qué se mira. Existen dos formas de perspectivas para destacar, que son las siguientes. Perspectiva escénica. El narrador se ubica en medio de los sucesos, como si él formara parte de los hechos y estuviera a la misma altura, sea o no un personaje. Un ejemplo claro es el del narrador protagonista o el testigo, que ganan en detalle pero pierden en amplitud de visión. Perspectiva panorámica. El suceso es visto desde cierta distancia. De modo más general, lo que provoca que pierdan detalle lo ganan en amplitud de visión. Lo mismo ocurre con el plano auditivo. La cercanía o lejanía del narrador respecto de lo narrado conlleva la capacidad de poder oír o no las voces de los personajes, o un ruido crucial para el desarrollo de la trama. Por lo tanto, lo podríamos relacionar principalmente con el narrador omnisciente. Pasemos a la focalización. Esta es una metáfora donde el foco sería un haz de luz que ilumina unidireccionalmente y permite ver una zona iluminada que tiene sus límites. Así, se relaciona la idea de visión con la de conocimiento. Se puede saber lo que está en foco y no se sabe lo que queda fuera. Entonces, se usa este concepto para referirse al grado de saber del narrador en relación con los personajes. La profundidad y el grado de apertura del foco limitan o amplían su visión. Por lo tanto, según cómo aparezcan combinadas estas dos categorías, aquel tendrá distintos grados de conocimiento. Existen tres posibilidades básicas: narrador no focalizado, con focalización interna y con focalización externa. El narrador no focalizado o focalización cero. Si el narrador tiene apertura y profundidad ilimitadas, es porque no hace foco, es decir, se trata de un narrador no focalizado, asimilable al que tradicionalmente se conoce como omnisciente, es decir, que sabe todo de todos los personajes, aun cuando no nos lo cuente. Las características son las siguientes: el narrador no puede ser un personaje, usa la tercera persona, tiene una perspectiva panorámica espacial y temporal, pues maneja información sobre diversos tiempos y espacios simultáneamente. Sabe no solo lo que los personajes hacen y dicen, sino también lo que sienten, piensan, sueñan. Pueden conocer tanto la causalidad de los hechos, los orígenes lejanos de estos, o sus motivaciones, como anticipar hechos y proveer datos sobre lo que aún no ha acontecido. Conoce la interioridad de más de un personaje simultáneamente o cosas que un personaje conoce de sí mismo. Ve lo que un ojo humano no es capaz, lo microscópico, ciertas visiones panorámicas, no captables por un ojo o una cámara por su lejanía, o lo que acontece en otro espacio simultáneamente a lo que está contando, sin necesidad de moverse. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte,
la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Narrador con focalización interna. Si el narrador tiene profundidad y o grado de apertura restringidos a algún o algunos personajes, se trata de un narrador con focalización interna, que sabe lo mismo que alguno o algunos de los personajes. El narrador ve y conoce desde el punto de vista de ese o esos personajes en particular. Esto se puede apreciar en narradores protagonistas, coprotagonistas o testigos. Pero pocas veces la focalización interna se manifiesta en sentido estricto, dado que su función es menos la de mostrar al personaje por dentro que la de valerse de él como agente focalizador. Cuando éste sostiene en un relato la focalización interna en un mismo personaje, hablamos de focalización interna fija, por ejemplo, la novela El Lazarillo de Tormes, en donde todo se cuenta a través de la experiencia del pícaro. Cuando la narración cambia de un personaje a otro, es focalización interna variable, por ejemplo, el cuento de Julio Cortázar La señorita Cora, donde narran el niño enfermo, su madre y la enfermera desde sus puntos de vista. Finalmente, la focalización interna múltiple es aquella mediante la cual un narrador presenta un mismo hecho desde la perspectiva de distintos personajes, por ejemplo, las entregas cuarta y quinta de la novela Boquitas Pintadas de Manuel Puig, donde se narra el día jueves 23 de abril de 1937 desde los diferentes personajes protagonistas. Puede ser un personaje protagonista o una voz que no forma parte de los hechos narrados. En el primer caso, usará la primera persona, en el segundo, la tercera. Tiene perspectiva escénica. Si está en tercera, conoce la interioridad del personaje cuyo punto de vista adopta, es decir, se ubica en su conciencia y desde allí ve el mundo. Si está en tercera, no puede haber en el relato conocimientos, evaluaciones o comentarios que no provengan del personaje cuya percepción se adopta. No puede anticipar hechos ni hacer comentarios sobre cosas que el personaje en el que se focaliza desconozca. Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego. Supongo que te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo. Lo atribuiste a una casualidad o a un capricho, y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado y entonces lo miraste despacio. Incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre. La calle en su momento más solitario. Ningún carro celular en las esquinas próximas. Acercarse con indiferencia y nunca mirar los grafitis de frente, sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, yéndote enseguida. Graffiti, Julio Cortázar. Narrador con focalización externa. Si el narrador tiene mayor o menor grado de apertura, pero carece de profundidad, es decir, solo ilumina la superficie, estamos frente a un narrador con focalización externa, que sabe menos que los personajes, porque no accede a su mundo interior. A lo sumo, puede hacerlo con el suyo si es narrador en primera. Lo más habitual es que sea una voz en tercera persona que no forma parte de los hechos narrados. Puede ser un personaje no protagonista, por ejemplo, un testigo de las acciones llevadas a cabo por los personajes principales, que emplea la primera persona. Puede tener perspectiva escénica o panorámica. No conoce la interioridad de los personajes, ni la prehistoria, ni el futuro. Solo sabe lo que puede registrar con los sentidos, especialmente lo que ve u oye. Refiere lo que los personajes hacen, pero desconoce sus motivaciones, lo que piensan y sienten, aunque puede deducirlo de sus actitudes. Puede parecer totalmente objetivo o incorporar comentarios y evaluaciones más o menos evidentes. Del otro lado del valle del Ebro,
Las colinas eran largas y blancas. De este lado no había sombra ni árboles, y la estación se alzaba al rayo del sol. Eran 2 líneas de rieles. Junto a la pared de la estación caía la sombra tibia del edificio y una cortina de cuentas de bambú colgada en el vano de la puerta del bar, para que no entraran las moscas. El norteamericano y la muchacha que iba con él tomaron asiento en una mesa a la sombra, fuera del edificio. Hacía mucho calor y el expreso de Barcelona llegaría en 40 minutos. Se detenía 2 minutos en este entronque y luego seguía hacia Madrid. ¿Qué tomamos?, preguntó la muchacha. Se había quitado el sombrero y lo había puesto sobre la mesa. «Hace calor», dijo el hombre. «Tomemos cerveza». «2 cervezas», dijo el hombre hacia la cortina. «¿Grandes?», preguntó una mujer desde el umbral. «Sí, 2 grandes». «Colinas como elefantes blancos», Ernest Hemingway. Formas intercaladas. No todos los relatos usan una forma fija de focalización en la narración. En verdad, gran parte usan combinaciones de estas formas para generar sorpresa en el lector o para crear relatos enmarcados, como en el caso del Retrato oval de Edgar Allan Poe, donde comienza con un narrador en primera con focalización interna fija, en un personaje que está recorriendo un castillo oscuro donde encuentra un misterioso libro que lo introducirá a una espeluznante historia relatada por un narrador en tercera persona con focalización cero o no focalizado. Eso es todo, amigos y amigas, y recuerden, no todo es lo que parece.